Díaz-Canel llama farsa a las protestas del movimiento San Isidro, un acto de reality show imperial. Entre otras noticias, el régimen cubano usa la televisión y la prensa oficial para atacar al movimiento San Isidro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El mandatario cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel calificó de reality show imperial las acciones llevadas a cabo por el movimiento San Isidro y el grupo de cubanos que le apoyan tanto dentro y fuera de la isla. Aunque la frase no es de su autoría, Díaz-Canel se apropió de la idea para compartir un artículo del periódico Gramma a través de su perfil de Facebook. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad, volvemos a someter, todos esos planes serán derrotados, agregó el títere castrista. Entre otros mensajes que publicó el domingo, Díaz-Canel utilizó la mención del grupo artístico independiente, mientras compartió un texto que publicó en la web de la presidencia de Cuba. Hay un grupo empeñado en lastimar un país, haciendo todo para que este año, marcado por la pandemia y miles de vueltas de tuerca del bloqueo, termine mal para Cuba. Nada podrán ante la desafiante resistencia cubana, aseguró el títere. Sin ser suficiente, volvió a publicar otro mensaje, con pocos minutos de diferencia, en el cual calificó de farsa el movimiento San Isidro, vinculado al gobierno de Estados Unidos, refiriéndose a un artículo que publicó el diario oficialista Juventud Rebelde. No son un invento en absoluto de los vínculos y la sintonía del denominado movimiento San Isidro con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encargados de la atención y el avituallamiento de la base operacional en Cuba, dijo Díaz-Canel. Para finalizar su campaña de descrédito al arte independiente cubano, el presidente cubano repitió una frase de la periodista Teresa Melo que publicó a través de Cuba Debate. También sé que todo tipo de personas buscan imponer un monólogo con insultos y bloqueos en redes sociales, hablando de la libertad de expresión la sabotean. Y sé quienes colocan materiales contaminados para que los puentes se tambaleen y se caigan. Muchos cubanos les respondieron a Díaz-Canel: ustedes sí que son una farsa, por eso los artistas se plantaron en el Ministerio de Cultura y eso no organizó el movimiento San Isidro, dijo Yanelis Núñez. Por su parte, Ángel Rivas le aseguró que el pueblo de Cuba está cansado de la represión, del hambre y de la dirigencia que no ha aportado absolutamente nada en los últimos 61 años. Los ataques de Díaz-Canel se suman a la estrategia gubernamental de desacreditar al enemigo y vincularlo con supuestos grupos terroristas radicados en el exterior, mientras asegura que hay financiación extranjera. La prensa oficial se ha hecho eco de esa política desde los espacios más diversos y ha intentado atacar cada una de las personas que protagonizó la huelga de hambre o que ha mostrado su apoyo al movimiento San Isidro, aun cuando el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, aseguró que no habría represalias contra los artistas que se manifestaron frente a la sede. Lo cierto es que desde la institución estatal se han lanzado mensajes de odio contra los artistas independientes cubanos. Siguiendo con las noticias, el régimen cubano usa la televisión y la prensa oficial para atacar al movimiento San Isidro. La propaganda cubana no parece enterada de los acuerdos conseguidos entre los más de 400 artistas cubanos que se solidarizaron con el movimiento San Isidro y los representantes del Ministerio de Cultura, que se comprometieron el día viernes a iniciar un proceso de diálogo y a interesarse por la situación del rapero Denis Solís y el artista Luis Miguel Otero, entre otros puntos. En un programa especial sobre el movimiento San Isidro, emitido durante la franja máxima de audiencia de la televisión cubana, varios voceros y expertos supuestos del régimen reiteraron la versión oficial que ya se había divulgado esta semana en un blog y web oficialistas. El Unísono, toda la prensa estatal, Cuba Debate, Gramma y Juventud Rebelde, entre otros medios, publicaron artículos con versiones convenientemente editadas de los hechos y trayectoria del movimiento, y calificaron a sus integrantes de antisociales y provocadores al servicio de Estados Unidos. Hay un grupo empeñado en lastimar a nuestro país. Hay gente haciendo todo para que este año, marcado por las angustias de una pandemia mezclada con miles de vueltas de tuerca que ha experimentado el bloqueo, termine mal para Cuba, arranca el editorial de Cuba Debate bajo el paraguas del arte, del presunto vínculo de algunos de ellos, activistas intelectuales y artículos. Ese grupo lo ha intentado todo: enlodar la bandera, dañar el patrimonio, burlar la ley, provocar a las autoridades, violar las normas y protocolos sanitarios, distraer a los que aportan, hacer explotar la olla. Como han llegado a describir sus hinchas desde la otra orilla, continúa el texto. El programa televisivo, cuya voz cantante la llevó el joven periodista Lázaro Manuel Alonso, presentó diversos videos suministrados por la seguridad del Estado y entrevistó como especialistas y politólogos a los connotados propagandistas del régimen como Enrique Ubieta,
abogado Humberto López o el especialista en medios de comunicación Javier Gómez Sánchez, que intentaron descalificar los reclamos del movimiento San Isidro y presentarlos como parte de una conjura vinculada al intento de la Revolución de Colores en La Habana. Ante las cámaras, el abogado López aseguró que el proceso contra el rapero Denis Solís se había pegado al debido proceso, insistió en que el inculparlo al desacato no había apelado la sentencia y dejó abierto el resultado de la petición de habeas corpus presentada por varios integrantes del movimiento San Isidro. En la versión oficial no se mencionó la interrupción de los agentes de la policía en la casa de Solís, convenientemente editada, había sido sin permiso del residente. Solo el final de la emisión televisiva eludió que la concentración de numerosos artistas e intelectuales cubanos ante las puertas del Ministerio de Cultura, en solidaridad con los artistas desalojados el día anterior de la localidad de Dama 955, en una ostensible contradicción con la primera parte del programa, dedicada a presentar la huelga de hambre y las acciones de los activistas del movimiento San Isidro como una farsa de provocadores anticubanos. El viceministro de Culturas, Fernando Rojas, fue entrevistado para que contara los detalles de su encuentro con representantes de los artistas congregados en las puertas del Ministerio de Cultura. En una prudentísima intervención, apegada a unas notas, Rojas dio detalles del diálogo sostenido dentro del ministerio y lo calificó como constructivo e enumeró numerosos acuerdos conseguidos, incluyendo la intercesión de los denostados Solís y Otero. No es habitual que tengamos que reaccionar a una petición formulada de esa manera, dijo el viceministro, y con que de esa manera quiero decir con personas que esperan por una reunión donde había, por supuesto, gran diversidad de personas y donde junto con las preocupaciones específicas sobre los temas que han estado explicando en este programa, había también otras vinculadas con la relación de las instituciones culturales con los artistas. La intervención de Rojas trató de presentar la espontánea y masiva protestas a las puertas del ministerio como parte de un proceso de diálogo institucional y la relacionó con las reuniones y los debates previos, incluidos sobre el decreto 349, que reiteró que no se ha implementado hasta el momento. Lo peculiar fue la presentación de personas y el tiempo que demoramos en organizar la reunión, porque el ministro de Cultura no estaba en el organismo, agregó el viceministro. También calificó de distorsión por parte de algunas personas y medios las denuncias y evidencias sobre la vigilancia policial en las protestas y la represión con gas pimienta de varios artistas que intentaban sumarse a la manifestación. En otro momento de su intervención, Rojas presentó la presencia en la protesta y en el posterior diálogo del actor Jorge Perrugoria y el cineasta Fernando Pérez como personas que habían ofrecido al gobierno para participar y contribuir a la resolución de los planteamientos, cosas que al menos al principio Pérez ya ha desmentido en las redes sociales. A la pregunta, ¿quiere decir que el Premio Nacional de Cine Fernando Pérez y Jorge Perrugoria fueron convocados por ustedes? Rojas respondió evasivamente, quiero decir que no nos pusimos de acuerdo en eso y que tuvieron una disposición de mutuo propio o espontánea para contribuir a la disuasión. Y a nosotros nos pareció bien y a las personas reunidas con nosotros también. Me veo precisado aclarar que mi participación en este evento fue eventualmente espontánea, sin coordinación previa con dichos ministerios, como se supondría malinterpretar en esa emisión, ha dicho Pérez a través de la cuenta de Facebook de su amiga, la cantante Heidi Melanes. El cineasta cubano Fernando Pérez, quien se acercó a los jóvenes artistas e intelectuales congregados en el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre para pedir que fueran recibidos por el ministro, han querido dejar en claro que su presencia allí fue espontánea, para despejar dudas, y como sus palabras exactas fueron editadas por la televisión oficialista, no se escucharon en esta transmisión, dice el mensaje. El cineasta la citó expresamente para que el público conociera realmente lo que dijo aquella noche a los jóvenes citados frente a la sede del organismo. Estamos aquí para decirle al Ministerio de Cultura que los reciba, y eso será el inicio de un nuevo lenguaje que hace falta en la cultura cubana. El director de cine, acompañado por el actor Jorge Perrugoria, acudieron a la movilización de los artistas y dijo que era necesario que surgiera la espontaneidad que yo viví en los años 60 y que hoy se ha perdido. Hay diversidad, añadió entonces, hay muchos criterios y dentro de esta nación tiene que haber espacios. Aunque a veces no coincidamos, tiene que existir ese espacio, por eso estamos aquí. Es hora de dialogar, dijo por su parte Perrugoria, protagonista de cintas como Fresa Chocolate. Yo creo que es importante que ustedes los jóvenes sean escuchados y vamos a trabajar para eso. Las manifestaciones estuvieron rodeadas por patrullas y autos de seguridad del Estado y la policía, como por agentes de algunos vestidos de uniforme y otros de civil,
con el fin de impedir que las personas se sumaran a la congregación. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olviden suscribirse y ayúdennos compartiendo para así poder seguir informando a muchas más personas. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el siguiente informe.